En la siguiente pregunta, lactante con agamaglobulinemia de Butrón, ¿qué actitud tomaría frente a las inmunizaciones? Entonces, en las agamaglobulinemias hay que tener cuidado con las inmunizaciones porque muchas veces, si colocamos una vacuna con virus atenuados, podemos, ¿qué cosa? Hacer que el paciente haga la enfermedad. No lo vamos a prevenir, vamos a hacer que desencadene la enfermedad que le estamos vacunando. Entonces, vamos a ver inmunizaciones a partir del año, pues quede en la duda, inmunizar solo con virus atenuados, queda la duda, cumplir programa de inmunizaciones, inmunizar solo con agentes vivos y no inmunizar, ¿no? Entonces, en estas vamos a ver. En la gamulina ligada al cromosoma X o síndrome de Bruton, ¿no? O de Bruton-C, que está ligado al cromosoma X, llega a una inmunodeficiencia congénita de células B, por lo cual debe evitarse la administración de vacunas vivas atenuadas. Entonces, en estos pacientes no los debemos vacunar, ¿no? El diagnóstico, primero, ¿no? La clínica son niños varones con con ALX, o sea, con aglomeración ligada al cromosoma X, comienzan a necesitar infecciones, ¿no? Frecuentes a repetición, que necesitan antibióticos muchas veces parenterales, ¿ya? Que estos pacientes no crecen adecuadamente, o sea, su crecimiento y su desarrollo está bastante bajo, ¿ya? Y comienzan a tener infecciones, o sea, una faringitis se complica con una neumonía, ya una neumonía se complica con una meningitis, van constantemente a hospitalización, etcétera, a sospechar en estos pacientes, y el paciente está pequeño, está chato, ¿no? Estos pacientes presentan infecciones ocasionadas por bacterias gram positivas que colonizan diferentes grupos, principalmente el oído medio, los bronquios, los pulmones, conjuntivas y meninges. O sea, están constantemente con este tipo de infecciones. Se dice que en el 20% de los casos presentan artritis séptica que puede estar asociada con un síndrome de malabsorción intestinal. El examen físico característico de esos pacientes que se encuentran desnutridos, talla corta, bajo peso, etcétera, ¿no? Entonces esto nos hace sospechar de una gamma globulinemia. En el laboratorio a nivel serológico la IgG total usualmente se encuentra por debajo de 250 miligramos por decilitro. El resto de los citotipos EMA, DE se encuentran extremadamente bajos o no están detectados, ¿no? O sea, vamos a encontrar las 5 clases de inmunoglobulinas bajas, ¿no? Por eso se llama agamaglobulinemia de Butrón, ya que debemos sospechar en aquellos pacientes desnutridos, infecciones frecuentes, etcétera, ¿no? En la siguiente pregunta, niño de 5 años que presenta deposiciones con moco y sangre en escasa cantidad acompañado de pujo y tenesmo desde hace 2 días. ¿Cuál es la etiología más probable? Entamoeba histolítica, Yersinia enterocolítica, Shigella flexneri, Entamoeba coli, E. coli enteropatogénica, ¿no? Entonces, vamos a ver. 5 años que presenta deposiciones con moco y sangre en escasa cantidad. Entonces, vamos a ver cuál es la alternativa más correcta. Como ya sabemos, la causa más frecuente de diarrea en niños menores de 2 años para algunos menores de 5 años viene a ser el Campylobacter jejuni, ¿no? La segunda causa más frecuente en nuestros pacientes, al menos en estadísticas nacionales, viene a ser la salmonella, perdón, la Shigella y luego la salmonella. En estadísticas internacionales, la causa más frecuente viene a ser obviamente los virus, entre ellos el rotavirus, la E. coli enterotoxigena, el Campylobacter y la Shigella. Entonces, el Campylobacter viene a ser el agente etiológico más frecuente, ¿ya? Pero tenemos en Campylobacter jejuni en estas alternativas, definitivamente no, ¿no? En nuestras estadísticas nacionales, si nos preguntaran desde el punto de vista para una pregunta a nivel nacional, podemos decir que el E. coli enterotoxigénica, que no es la E. coli enteropatógena. Entonces, la única que queda como alternativa es la alternativa C, que es la Shigella flexneri, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando ¿por qué? Por orden de frecuencia, de acuerdo a las alternativas, ¿no? Como ya mencionamos, la causa más frecuente de agentes etiológicos viene a ser el Campylobacter jejuni y la Shigella. Entonces, de manera habitual, son las dos causas más frecuentes. Definitivamente los virus son más frecuentes, pero estamos preguntando con una característica de diarrea común, quizás, o sea, enfermedad disentérica. La entamoeba histolítica es la causa más frecuente de EDA inflamatoria, pero de tipo parasitaria, ¿no? No se asocia a moco ni a sangre. Yersinia enterocolítica, si bien el hallazgo de Yersinia enterocolítica causa diarrea en niños, es común en otros países, en nuestro país no es muy frecuente, ¿no? La entamoeba coli es parte de la flora normal, es un safrófito, ¿no? Y la coli enteropatógena ya es acuosa, no ocurre con diarrea con moco y sangre, ¿no? Esa cosa, y su complicación más frecuente viene a ser la deshidratación.
¿ya? Entonces no entra dentro de las alternativas. La alternativa más correcta viene a ser la Shigella. En la siguiente pregunta, niño de 2 años con tiempo de enfermedad de 7 días presenta lesión eritematosa con secreción mielesérica en región perioral, ¿no? Entonces, secreción mielesérica, básicamente estamos hablando de una piodermitis. Dentro de la piodermitis, una de las más frecuentes viene a ser las lesiones impetiginosas, cuya característica clínica más común son la secreción mielesérica, como que la lesión que llora, ¿no? La foliculosis es otro tipo de lesión, el eczema es más profundo, ¿ya? Ahora, ¿un impétigo puede transformarse en eczema? Sí, dependiendo de la evolución. Una celulitis que viene a ser una lesión inflamada, rojiza, generalmente no hay secreción, y también es de tejidos profundos, de tejidos celulares subcutáneos. Y el prurigo, que es otro tipo de lesión, por lo general no produce secreción mielescénica. Por ejemplo, entonces la alternativa correcta viene a ser el impétigo. Ahora, el impétigo es una causa común de piodermitis. Generalmente existen dos tipos, ¿no? Impétigo contagioso, impétigo costroso o impétigo buloso. El impétigo contagioso o costroso, clásicamente, hay dos agentes etiológicos involucrados. Tenemos el Streptococcus pyogenes o el Staphylococcus aureus, o puede ser una mixtura de ambos, ¿ya? Por lo general, esta enfermedad de tipo costroso o contagioso ocurre en brotes epidémicos, o a veces por el uso masivo de piscinas, playas, etcétera, ¿no? Y vamos a encontrar las lesiones características a nivel de la cara, ¿no? Acá en el gráfico podemos encontrar, ¿no?, lesiones en la cara, perioriciales, y la característica son las secreciones mieleséricas que hacen que el paciente muchas veces pique, se rasque y va infectando otras zonas y extendiendo la lesión. O tenemos el impétigo ampolloso o buloso, que es causada clásicamente por el Staphylococcus aureus. Como su nombre dice, lo característico son las ampollas, ya flácidas o cliténulas que se observan en el paciente. Su principal complicación del impétigo ampolloso viene a ser el síndrome de piel escaldada, ¿no? Entre los distractores tenemos la foliculosis, ya que es la inflamación alrededor del folículo piloso. ¿No? Es como un absceso del folículo piloso. Esto se va inflamando, se va edematizando, ya se va formando como una zona tumefacta, y luego el paciente, ¿no? Estos tienen adena. Los agentes etiológicos más frecuentes de la foliculosis definitivamente viene a ser el Staphylococcus aureus, ¿no? La diferencia entre este y el impétigo es la secreción mielescérica. Esto por lo general produce como un absceso del folículo piloso. Ya se revienta así, pero no es característico de la secreción mielescérica. El eczema viene a ser una lesión profunda, bacteriana, profunda, ulcerosa en la piel, ¿no? Como ve en la figura, es una lesión ulcerada. Puede producir por estreptococo, estafilococo o una asociación de ambos, ¿no? Es más frecuente en países tropicales, pueden iniciar algunas veces como la presencia de un impétigo y luego va avanzando hacia zonas más profundas y formar el eczema. Diagnósticos clínicos, se hace un cultivo y distinción de gran para confirmar. El tratamiento definitivamente viene a ser la penicilina oral, macrólidos o cefalosporina, ¿no?, previo al lavado con antisépticos, ¿ya? La celulitis, que viene a ser una infección aguda en la piel, generalmente el tejido subcutáneo, se caracteriza por una zona roja, caliente, muchas veces no está muy bien delimitada, el borde mal definido, hay dolor en la zona, ¿ya? Y existen ampollar, hemorragia, dependiendo de la etiología. Puede ser causada por estafilococo o estreptococo, ¿no? Pero característicamente es secundaria de estafilococo. El prurigo, que viene a ser un proceso patológico diferente, generalmente no es infeccioso, está asociado muchas veces a alergia, a una respuesta hipersensibilidad frente a los rayos del sol, o por ejemplo podemos mencionar al prurigo actínico o al atópico de Besnier, que es un tipo de atopía, o el de Sutton y el pigmentoso. Y la lesión elemental clásica viene a ser la pápula, ¿no? Es una pápula limpia o una roncha, y el síntoma fundamental viene a ser el fluido, la sensación de rascado de la zona afectada. Entonces está lejos de ser la respuesta. Entonces la respuesta más asociada viene a ser el impétigo. En la siguiente pregunta, tratamiento empírico de la sepsis neonatal. Cuando hablamos de sepsis neonatal, debemos ubicarnos fundamentalmente en los agentes etiológicos más frecuentes. Si sabemos los agentes etiológicos más frecuentes, ¿no?, nos ubicamos con el tratamiento apropiado. Por ejemplo, ¿no?, en la sepsis neonatal, el agente etiológico que debemos ubicar, ¿cuáles son? Uno, los agentes del canal del parto. Entonces tenemos los estreptococos. Debemos ubicar la listeria y los gram negativos, entre ellos a la cabeza y el colon. Entonces, ¿qué agentes etiológicos abarcan más o menos todo esto? Entre los estreptococos y la listeria tenemos la presencia de ampicilina.
Y los gram negativos o la E. coli tenemos las cefalotoninas de tercera generación, ¿ya? O la gentamicina o la amicacina, ¿no? Entonces, buscamos las alternativas. Ampicilina más gentamicina es una buena alternativa, es terapia de primera línea para sepsis neonatal. Penicilina más gentamicina quedamos cortos porque no abarcamos en este caso la listeria, no necesita antibiótico, definitivamente no es así, ¿no? Si la sepsis neonatal no lo tratamos, sencillamente el paciente se muere, ¿no? Penicilina más clorafenicol, clorafenicol no se usa mucho en neonatos, ¿no? Porque está contraindicada. Y la gentamicina con clindamicina nos faltaría cubrir básicamente, ¿no? Básicamente listeria. ¿Ya? Entonces, la listeria y gram negativos, ¿ya? Son los agentes etiológicos a cubrir en una sepsis neonatal temprana. Entonces, ¿qué agentes etiológicos cubren esto bien? La ampicilina más un aminoglucósido o una cefalosporina de tercera generación como se conoce. Dependiendo de la gravedad. Primera línea, ampicilina más un aminoglucósido, ¿no? La sepsis neonatal tardía, dependiendo, ¿no? Si es vertical más de 2 o 3 semanas, fundamentalmente abarcamos listeria, gérmenes de la comunidad, etcétera, ¿no? Si es nosocomial, cualquier día, gérmenes obviamente hospitalarios, en eso aumenta nuestra cobertura. De inicio temprano, ampicilina más aminoglucósido o una cefotaxima, ¿no? Entonces la alternativa es la respuesta A. De inicio tardío, depende. Puede ser, si está hospitalizado, la oxacilina más aminoglucósido o ceftazidima, o vancomicina, o clindamicina o metronidazol, si es que sospechamos de una enterocolitis necrotizante, ¿no? Prematuro, intubado, etcétera, que está con digestión abdominal, empezamos una NEC, enterocolitis necrotizante, obviamente asociamos a la clindamicina o el metronidazol. Meropenes, FP, piperacilina, aquellos pacientes que de repente están polinvadidos, no mejoran con la terapia inicial, probablemente estamos pensando en gérmenes multiresistentes. O sea, dependiendo de lo que vemos en el paciente y la evolución, nosotros vamos a sopesar tal o cual tratamiento antibiótico. Pero de base, en el inicio temprano, tenemos la ampicilina más un aminoglucósido. En la siguiente pregunta, ¿ya? Niño que se encuentra jugando con una paloma presenta diarrea, ¿qué agente es el más frecuente, ¿no? ¿Qué agente causal? ¿Ya? Entonces, acá vemos, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de asociación de diarrea con las aves? 1. Campylobacter jejuni, Legionella, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia psittaci o Clamidia pneumoniae. Entonces, la alternativa más correcta acá viene a ser el Campylobacter jejuni, cuya asociación con aves es la más frecuente. Vamos a ver la de los años. La diarrea por Campylobacter jejuni es la causa más frecuente de diarrea aguda inflamatoria e infecciosa. Lejos del Campylobacter y la Shigella son los dos agentes etiológicos más frecuentes y en ese orden. Para algunos, en menores de 2 años es más frecuente el Campylobacter y a partir de ahí pasa a un segundo plano y la Shigella toma mayor preponderancia. Pero en general son los dos agentes etiológicos más frecuentes. Desde el punto de vista epidemiológico, podemos decir que esta es una infección por lo general estacional, que es más frecuente en los climas cálidos, en verano e invierno, y producen dos tipos de diarrea, unas diarreas disentéricas o incluso unas diarreas acuosas. El periodo de incubación es de 2 a 4 días antes que aparezcan los síntomas, los cuales pueden ocurrir o durar una semana. ¿Ya? Entonces, lo característico vemos que es pacientes que tienen como antecedente la crianza de aves o haber estado con palomas o alimentos obviamente mal preparados o un viaje frecuente a una zona donde la higiene no es la apropiada, ¿no? Entonces la alternativa correcta es el Campylobacter jejuni. La Legionella, ¿no? Generalmente es una infección transmitida por vía aérea, ¿no? Entonces, en cualquier lugar donde existe una capacidad para que esta Legionella esté, puede desencadenar como un reservorio, ¿ya? Los reservorios para los patógenos oportunistas son cualquier espacio que contenga suficientes nutrientes y condiciones ambientales para mantener el desarrollo de estos microorganismos. Algunos ejemplos de reservorio tenemos, ¿no? Por ejemplo, los depósitos de polvo, los restos vegetales, los restos de animales, aguas estancadas, materiales humedecidos. O sea, malas condiciones sanitarias condicionan a que puedan ser un caldo de cultivo para la Legionella, ¿ya? Pero es otro tipo de manifestación. El Mycoplasma pneumoniae, como su nombre dice, básicamente el cuadro más característico viene a ser la neumonía, ¿no? ¿Ya? La neumonía que vive en la comunidad, que es más frecuente, por encima de los 5 años. La Clamidia psittaci también produce neumonía típica, al igual que la Clamidia pneumoniae. Entonces, no son agentes etiológicos asociados comúnmente a diarrea, ¿no? A diferencia del Campylobacter jejuni. Bueno, esta pregunta sí es interesante. ¿Cuántos gramos de proteína le corresponde a un escolar de 30 kilos, ¿no? 30 gramos por día, 1,5 gramos por día.
20 gramos por día, 1,5 gramos por día o 2 gramos por día. Vamos a ver, primero para saber cuánto le corresponde tenemos que saber el grupo o la edad en que corresponde a este paciente. Para esto hay fórmulas, ¿no? O sea, vamos como el cangrejo, vamos al revés primero. Primero vamos a la fórmula para calcular el peso en niños. Ya tenemos estas fórmulas, ¿no? ¿Ya? Si pesa 30 kilos, ya buscamos de acuerdo a la edad probable, ¿no? ¿Ya? 3 a 12 meses, ¿no? Recién nacido, 2 a 6 años, 7 a 15 años, ¿no? Edad por año por 3 más 3. Ya, si el niño pesa 30 kilos, tenemos edad, ¿no? En años por 3 más 3. Reemplazamos todo esto, ¿no? Y nos sale que la edad del paciente es aproximadamente de 9 años. Entonces tenemos la edad del paciente, o sea, 30 kilos igual a E por año por 3 más 3. Y una ecuación simple, ¿no? Este componente E que viene a ser la edad, nos sale 9 años. Entonces, una vez que tenemos que 30 kilos corresponde a 9 años, ¿no? Vamos a buscar, ¿no? Para 9 años, cuál es la cantidad de proteínas por kilo que se puede dar en un niño de este grupo etario. Entonces vamos a otras tablas, ¿no? Por lo general, mientras más va creciendo el niño, la cantidad de proteínas va disminuyendo. Los primeros 3 meses de vida es la mayor cantidad de proteínas que requiere una persona, 2,5 hasta 3 gramos por kilo día, y poco a poco va a ir disminuyendo porque los requerimientos ya no son tan excesivos. Entre los 7 y los 19 años, perdón, entre los 7 y los 10 años, más o menos la persona necesita 1 gramo por kilo día, ¿no? Entonces el paciente nos salió en el grupo etario de 9 años, eso significa que el paciente necesita, si pesa 30 kilos, 1 por 30 sería 30 gramos por día, ¿no? Entonces la alternativa es la alternativa A. En la siguiente pregunta, es una contraindicación absoluta de la lactancia materna. Una pregunta importante pero directa, ¿no? La tuberculosis es una contraindicación absoluta, ¿no? Es una contraindicación relativa, ¿no? Depende si es una tuberculosis activa o de repente si es una tuberculosis que no está activa, o sea, está en tratamiento. Ya es una contraindicación relativa. La mastitis también es una contraindicación relativa de la lactancia materna. La tifoidea no es una contraindicación de la lactancia materna. El VIH sí es una contraindicación absoluta de la lactancia materna porque el virus del VIH se puede transmitir a través de la leche materna, ¿no? Por lo que se debe suspender la lactancia. Por eso que en estos pacientes ya se les da desde que nacen fórmula o lactancia artificial. Ya las cardiopatías descompensadas no son contraindicaciones definitivamente de la lactancia materna. ¿Ya? El virus del VIH, ¿ya? O sea, el virus del tipo HTLV1 se transmiten como el virus de la leucemia humana de tipo 1 o HTLV1 se transmiten a través de la leche materna. La lactancia materna está contraindicada en niños afectados por galactosemia, virus del VIH, HTLV1, etc., ¿no? En otras condiciones es variable, como ya mencionamos, ¿no? En la hepatitis, por ejemplo, no se contraindica, la tuberculosis, ¿no? Es una contraindicación relativa, al igual que la mastitis. ¿Ya? Entonces, la única contraindicación absoluta para no dar la leche materna de estas alternativas viene a ser la infección por VIH. ¿Ya? En la siguiente pregunta, ¿qué se debe administrar a un niño a partir de los 6 meses? ¿Ya? Hierro, vitamina B12, tiamina, ácido fólico, vitamina B6. En general, la única vitamina aceptada en un niño a término, con buen peso, con un trabajo de parto apropiado, viene a ser el hierro. El hierro o las reservas de hierro, por lo general, cuando la madre nace, ¿no? A través de la placenta, ¿no? Le da una cantidad importante de almacenaje de hierro en el recién nacido. Este almacenaje de hierro que ocurre o reserva de hierro en el recién nacido comienza a claudicar a partir del cuarto a sexto mes. Por eso que en estos niños, ¿ya? A partir del cuarto a sexto mes, ¿no? Dependiendo si están depletados ya la reserva, se debe dar suplementos exógenos de hierro, ¿no? La vitamina B12 no tiene nada que ver, la tiamina tampoco, ácido fólico tampoco y la vitamina B6. Entonces, esta suplementación se a 1 miligramo por kilo día a partir de los 4 meses. Hay programas que a los 4 meses hacen un control de hemograma y otros programas que hacen a partir de los 6 meses, pero se inician siempre suplemento de hierro a partir de los 6 meses. ¿No? Es la única indicación de vitamina que se indica. Otros, ¿no? Como la vitamina D, dependiendo de los países y dependiendo del grado de exposición al sol que pueda tener el paciente. En países tropicales casi no tenemos problemas, ¿no? En la siguiente pregunta, el signo fundamental del desnutrido pluricarencial proteico o tipo Kwashiorkor es, ¿no? El Kwashiorkor clásicamente es el gordito que se encuentra con una piel
pajiza, edematoso, ¿no? Con esplenomegalia, lesiones dérmicas, irritable, etcétera, ¿no? O sea, ¿puede haber retraso en el crecimiento? Obviamente que sí, ¿no? Va a haber retraso en el crecimiento. Modificación del cabello también puede tener modificaciones en el cabello. Alteraciones hepáticas, puede haber alteraciones hepáticas, ¿no? Edema también, anemia también. Pero ¿cuál es el signo fundamental, no? Entonces, ¿qué nos diferencia el Kwashiorkor del marasmo? Fundamentalmente la presencia de edema. O sea, el marasmo, como nosotros pueden tener muchas cosas parecidas, pero el edema es la característica distintiva entre uno y otra patología. Entonces, en el Kwashiorkor, la alternativa correcta viene a ser la D, ¿no? Entonces, Kwashiorkor o síndrome pluricatencial es un trastorno grave, ya, dietético, debido a observado en niños, generalmente por encima del año de edad, algunos dicen por encima de los 10 meses y los 3 años, que se debe a una malnutrición severa que incluye una carencia de nutrientes vitales básicos y un déficit importante de proteínas. Estos niños siempre están hambrientos. Y sus padres muchas veces en un intento de aliviar el hambre, le dan suplementos de carbohidratos, ¿no? Lo cual obviamente es barato, es más disponible que las carnes, y el paciente comienza a tener un síndrome carencial de tipo proteico. Las características inmediatas más llamativas definitivamente vienen a ser: el paciente está edematoso, triste, irritable, la cara es redonda, el abdomen está distendido, hepatomegalia, la piel, alteraciones en la piel, etcétera, ¿no? Pero el edema es el signo más importante del Kwashiorkor, ¿no? Aquí tenemos un gráfico donde observamos un paciente con Kwashiorkor. Una anemia que puede ser leve, moderada o severa dependiendo de la severidad. No hay alteraciones en el cambio del pelo, signo de la bandera, color pastizo, quebradizo, etcétera. La fase lunar, ¿no? Paciente triste, anoréxico o hiporéxico, hígado grande, o un hígado graso, retraso ponderal variable. Se acaba de acabar la batería. ¿Ya? Se va a cambiar la Ya, memoria. ya. ¿Y qué agua, doctor? ¿Tienen? Sí. Sin helar, sin helar. No, gracias.
Tres, tres, dos, uno, vamos. Acá tenemos una gráfica donde tenemos un paciente con Kwashiorkor, ¿no? De manera esquemática podemos ver el paciente con una alteración en la coloración, en los cambios del cabello, una fase lunar que está triste, la anemia ligera, a veces puede haber anemia grave, va a haber una circunferencia de brazo pequeño, ¿ya? Una circunferencia abdominal grande, hígado grande, porque hay hígado graso, también hiporéxico, anoréxico, hay una grasa subcutánea conservada, un edema marcado, dermatosis pelagroide, atrofia muscular, donde va a estar apático, va a haber un retraso ponderal del crecimiento, y lo más característico, como mencionamos, a diferencia del marasmo, es la presencia de los edemas, ¿no? Entonces, el edema es un indicativo respecto al marasmo. En esta pregunta, fórmula para determinar la superficie corporal en un niño mayor de 12 kilos que requiere balance hídrico. Entonces, la pregunta es directa, ¿no? ¿Qué fórmula debemos usar? Hay dos tipos de fórmula para calcular la superficie corporal, ¿no? Teniendo en cuenta el peso del paciente. Una de ellas es el peso en kilogramos por la talla en centímetros entre 3.600. A veces no tenemos la talla del paciente y tenemos solamente el peso. Entonces, como alternativa tenemos el peso en kilos, peso por 4 más 7, entre peso más 90, ¿no? Entonces, esa es la fórmula, de acuerdo a la que tenemos, viene a ser peso por 4 más 7 entre peso más 90. Entonces, la alternativa viene a ser la alternativa A, ¿no? Es una fórmula práctica que más o menos de manera indirecta nos induce nos permite buscar la superficie corporal en el paciente y a partir de ahí hacer nuestro balance hídrico en nuestro paciente. Es una pregunta bastante controversial, un poco difícil, ¿no? Según el SLEM, para evaluar el crecimiento individual, el mejor indicador es peso edad, peso talla, circunferencia abdominal edad, perímetro cefálico edad, ¿no? Entonces, para evaluar el crecimiento individual precoz y más rápido, definitivamente viene a ser los marcadores de agudeza, ¿no? Entonces, el peso talla es un marcador de agudeza. Cuando el paciente rápidamente o agudamente se enferma, lo primero que pierde es el peso. Entonces, el peso talla es un marcador de agudeza. Cuando el paciente sale del cuadro agudo y no se va a la cronicidad y mejora, entonces este peso respecto a la talla también comienza a aumentar y se comienza a normalizar. Entonces, el marcador de agudeza es el mejor indicador para valorar el crecimiento individual del paciente, ¿no? En la siguiente alternativa, de los indicadores antropométricos en el seguimiento poblacional, el más importante viene a ser la talla en relación al peso, el peso en relación a la talla, el peso en relación a la edad, la talla peso. Generalmente los programas, ¿no?, están orientados a ver poblaciones masivas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos peso talla es un indicador de agudeza. Cuando vemos talla edad es un indicador de desnutrición crónica. Y cuando vemos peso edad es un indicador de desnutrición global, o sea, desnutrición aguda más desnutrición crónica. Entonces, desde el punto de vista antropométrico, el seguimiento poblacional, vamos a verlo mediante un indicador que nos dé la forma aguda como la forma crónica. Entre eso tenemos el peso para la edad, ¿no? Entonces, la alternativa C es la alternativa más correcta para esto de acá, ¿no? Porque permite establecer en poblaciones masivas, ¿ya? En la siguiente pregunta, característica de la medición de retraso de crecimiento intrauterino, retraso de crecimiento en relación con, ¿ya? Bueno, la respuesta es directa, ¿no? El peso talla normal y una talla edad disminuida. Esto normalmente ayuda a determinar el retraso de crecimiento. Entonces, la alternativa definitivamente es la correcta, ¿ya? En la siguiente pregunta, niño de 4 años que hace 3 meses presenta cefalea matutina al levantarse, se identifica con los cambios posturales, ataxia y vómitos. Entonces, acá es importante destacar qué cosa. Uno, la edad. Segundo, la presentación de la cefalea. Por lo general, las migrañas o los fenómenos vasculares tipo migraña no levanta al paciente. Es raro que sea matutino, ¿no? Se exacerba por el ruido, el estrés, etcétera, ¿no? Por raro que sea matutino. Entonces, como que por ahí uno ya va a descansar. Entonces, una cefalea crónica, ya, progresiva, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de cefalea, digo, cefalea aguda, cefalea crónica. Cefalea aguda, el ejemplo clásico viene a ser el primer debut de migraña o las meningitis, ¿no? Cefalea aguda, aquella cefalea que dura menos de 3 meses. Más de 3 meses, cefalea crónica. De las cefaleas crónicas tenemos las cefaleas crónicas progresivas y no progresivas o intermitentes. En las cefaleas crónicas no progresivas e intermitentes son las características migrañas, cefaleas tensionales, etc.
Y las cefaleas crónicas pero progresivas, con náuseas, vómitos, ataxia, vienen a ser los síndromes tumorales. Entonces, o los síndromes de hipertensión endocrinal progresiva. Entonces, este paciente fundamentalmente entra dentro de las cefaleas crónicas progresivas, ¿no? Cuyos agentes etiológicos más importantes de descartar vienen a ser las tumoraciones intracerebrales, ¿no? Que es lo que debemos fundamentalmente descartar. Entonces, la alternativa sería la alternativa A. Un niño preescolar presenta cefalea que por su característica puede contener un tumor cerebral, eso es definitivo. Los síntomas del tumor cerebral pueden ser cefalea, que es el síntoma más común, y los síntomas de cefalea son cefaleas crónicas progresivas. Empeoran al despertarse por la mañana y luego desaparecen al cabo de unas horas, como que el cuerpo o como que el cerebro se va adaptando. Empeora al toser, al hacer ejercicio, los dolores de cabeza que ocurren al dormir, y con al menos otros síntomas como vómitos o confusión. El paciente tiene diplopia, visión doble, debilidad y entumecimiento. En algunos casos pueden mediarse convulsión, por eso se llama cefalea crónica progresiva, ¿no? Y se van sumando, conforme pasa el tiempo, signos y síntomas adicionales. Va a haber alteración mental, cambio en la personalidad, alteración en la conciencia, alteración en el sueño, el paciente tiene tanta cefalea que ya no duerme, pierde la memoria, problemas de razonamiento, etc., ¿no? La hidrocefalia, que esto es un elemento distractor, también puede producir una cefalea crónica, pero es tan progresivo que el paciente ya no tolera la cefalea, está irritable, náuseas, vómitos. Si es que da en el periodo neonatal, como las suturas no están cerradas ni las fontanelas, el paciente comienza a aumentar su perímetro cefálico, ¿ya? Y progresivamente van a atender con los ojos que miran hacia abajo, que llamamos los ojos en pol poniente, en sol poniente. El niño cada vez está irritable y suele vomitar. En los niños mayores, en los adultos, como ya no se separan las suturas ni las fontanelas, va a haber un síndrome de hipertensión endocraniana. Que si no hacemos el tratamiento correctivo, que es el sistema de irrigación ventriculoperitoneal, el paciente va a haber un síndrome de hipertensión endocraniana, náuseas, vómitos, hipertensión, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, y rápidamente esto necesita un tratamiento de urgencia. La hipervitaminosis puede producir cefalea también, ¿no? Convulsiones también, pero no es la característica del paciente, o sea, no tiene por qué presentarse al momento de levantarse, ¿ya? Va a haber debilidad muscular y encontramos otros signos físicos asociados, ¿no? La migraña es más frecuente en mujeres, los característicos de cefalea, una hemicrania de tipo pulsátil, ¿ya? Y son dentro del grupo de las cefaleas crónicas intermitentes, ¿ya? Y la cefalea en racimos, que es más frecuente en varones, se localiza en la región periorbitaria, dura de 4 a 6 semanas, se presenta varias veces al año, ¿no? Lo cual no son elementos distractores, ¿no? Entonces la alternativa más correcta corresponde a un tumor cerebral. Un recién nacido, ya con asfixia severa, a las 24 horas presenta parpadeo constante y apnea. ¿Qué tipo de convulsión presenta? ¿No? Entonces, cuando uno evalúa un recién nacido, ¿no? Debemos observar, ¿no? La observación es parte del examen físico del recién nacido. Algunas veces no encontramos signos tan evidentes como en el niño más grande o en el adulto, ¿no? A veces, muchas veces, la succión frecuente viene a ser un análogo convulsivo, o el parpadeo frecuente, un análogo convulsivo, o que la mano comienza a temblar un poquito, también puede ser un análogo convulsivo, ¿no? Entonces, a estos sintomatologías que son análogos convulsivos se llaman convulsiones sutiles, ¿ya? Que cuando vemos en nuestros pacientes con asfixia severa, de repente prematuro, o algún problema en el trabajo de parto, ya debemos, ¿no? Mirar bien, ya observar en el paciente y hacer los estudios correspondientes. Un atónico tiene otra característica crónica también, la metronía también, ¿no? Entonces la convulsión sutil, ¿ya? Viene a ser, ¿qué cosa? ¿No? Expresión mínima, pues se llama sutil, fragmentaria, paroxismal, periódica, estereotipada en los movimientos normales. O sea, el paciente contrae la mano, pero contrae más frecuente. El paciente como que mueve la boca, como queriendo succionar, pero lo hace de manera frecuente, ¿no? O cierra y abre el ojito, o sea, parpadea, pero hace de manera sutil y frecuente. Eso se llama convulsiones sutiles. Puede asociarse a otros movimientos estereotipados, ojos permanentemente abiertos, movimientos bucolinguales de braceo, pedaleo y apnea. Puede estar asociado a fenómenos autonómicos como modificaciones subidas de la frecuencia cardíaca, salivación, alza o descenso de la presión arterial o la desaturación del oxígeno, ¿no? Aunque la apnea puede contener una crisis convulsiva, la mayor parte de las apneas prematuras no son epilépticas o enzoríficas, ¿no? Obedece a una alteración del centro respiratorio, ¿no? En general, las crisis sutiles son más frecuentes en el recién nacido pretérmino e indican un severo compromiso del sistema nervioso central. Entonces es un marcador de severidad. Cuando vemos esto en los pacientes debemos plantear, ¿no? El diagnóstico final con encefalopatías severas,
apnea de origen vulvo-protuberancial, ya asociada fundamentalmente en el prematuro con cefalotipo isquémico o malformaciones congénitas del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, la alternativa más correcta viene a ser la convulsión sutil. En la siguiente pregunta, recién nacido varón de 3 semanas que presenta vómitos explosivos en proyectil, tumoración restante en epigastrio, ¿cuál es el diagnóstico? Uno, debemos enmarcarnos en la edad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de vómitos progresivos en el niño de 3 semanas de edad? Lejos, la causa más frecuente de vómitos progresivos, y con toda la característica que se menciona acá, es la estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? Solamente falta que nos digan qué cosa, palpación de la oliva pilórica, ya es muy claro el diagnóstico. Entonces, 3 semanas, presenta vómitos explosivos, proyectil, tumoración restante en epigastrio, ¿no? El paciente a veces está deshidratado, está irritable porque tiene hambre, etc. Entonces, la estenosis hipertrófica del píloro, por lo general, comienza a presentar el paciente vómitos que cada vez son más progresivos a partir de la segunda semana de vida hasta los 3 o 4 meses. El síntoma cardinal definitivamente es el vómito, el cual se da a partir de la segunda semana de vida y es increciendo o aumenta progresivamente. Es en proyectil no bilioso, porque va del píloro para arriba, o sea, no llega al duodeno, es un vómito flemoso, lechoso, ¿no? Pero puede ser sanguinolento porque a veces el paciente tiene gastritis o aumento de la presión de la zona. Los niños comen con avidez, pero como no puede pasar de la zona gástrica a la zona del duodeno, ¿no? Vomitan, se deshidratan, no ganan peso, están irritables, ¿no? Y tienen tanto vómito de contenido gástrico que el paciente hace una alcalosis metabólica de tipo hipoclorémica, ¿no? Pierde peso el niño, una fase característica de desnutrición o sensación de tener hambre pero no poder comer. La exploración física vamos a encontrar la onda peristáltica, ya que calma cuando el paciente vomita y el paciente se siente tranquilo, ya, y en manos expertas podemos encontrar la palpación de la oliva pilórica, ¿no? Que se dice que es un signo patognomónico de la estenosis hipertrófica del píloro. En la siguiente pregunta, ¿no? Vamos a ver. Neonato que cursa con vómitos biliosos, ¿ya? Y distensión abdominal, sugiere un cuadro de obstrucción intestinal baja. ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿No? A diferencia de la pregunta anterior, esta pregunta ya nos dicen que es un vómito diferente. Es un vómito bilioso, o sea, el contenido gástrico pasó al duodeno, ¿ya? Se mezcló con las sales biliares y a partir de ahí el paciente vomitó. Entonces, nos están pidiendo que es una obstrucción intestinal. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal de tipo bilioso? Tenemos la atresia yeyunal o biliar, que es la causa más frecuente, ¿no? Estenosis hipertrófica del píloro no puede ser porque el contenido no pasa al duodeno, entonces no se llena de bilis, ¿no? Entonces, la atresia yeyunal o biliar es la malformación congénita del tubo digestivo que se manifiesta como un cuadro de oclusión intestinal, siendo la causa de atresia intestinal del 34% de los casos. De estos, el 25% corresponde a atresia yeyunal, o sea, que es la zona de localización más frecuente, ¿ya? Entonces, las vías congénitas pueden producir síndrome obstructivo, pero tiene otras características y aparte tienen otros antecedentes. La atresia duodenal también, las diverticulitis clásicamente cursan con cuadros muy parecidos a cuadros apendiculares. El paciente tiene dolor abdominal confunde con una apendicitis, etc., ¿no? Hemograma con leucocitosis y dirección de izquierda, ¿no? Entra planteándose una apendicitis y encuentran la apéndice normal, exploran más o menos 50 a 100 centímetros más hacia arriba y encuentran la apéndice del divertículo. Lo que descarta un poco el divertículo, que no es frecuente en el periodo neonatal, puede ser en el lactante o en el niño más grande, pero no es frecuente en el neonato. La estenosis hipertrófica del píloro es una patología que inicia en el periodo neonatal, puede iniciar en el periodo neonatal. Se dan a partir de la segunda semana, pero los vómitos son vómitos característicos, lechosos, contenido gástrico, no son vómitos biliosos. Definitivamente la atresia yeyunal ya es la causa más frecuente de obstrucción a dicha zona, ¿no?